¿Puedes hablarnos sobre tu trabajo, estrategias de países latinoamericanos para el abordaje de la industria 4.0? Ahí, mira, con respecto a las estrategias de política pública, algo que por ahí digamos, ese es un trabajo que hicimos con otro colega investigador, que es Patricio Feldman. Algo que nos parecía interesante era poder indagar, en primer lugar, cuáles eran las estrategias que llevaban a cabo los países innovadores y líderes, digamos, en este campo. Uno podría pensar en Alemania, en Estados Unidos, en China, y claramente podríamos agregar otros, ¿no? Donde, digamos, hay una estrategia que trasciende específicamente la cuestión netamente del desarrollo tecnológico, sino que también tiene que ver con cómo se posicionan esos países en el concierto internacional, sobre todo también en una etapa en la cual sabemos que Estados Unidos y China están compitiendo, digamos, ferozmente por el liderazgo de algunos de estos vectores tecnológicos de los cuales estamos hablando. Y Alemania como un país muy relevante, digamos, en términos de desarrollo industrial por parte de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, ahí hay como algunas de las cosas que encontramos, digamos, es un esfuerzo muy importante por trabajar en potenciar y en consolidarse como desarrolladores o a sus empresas como desarrolladoras de estos vectores tecnológicos, ¿no? Por otro lado, cuando uno tomamos esos tres países, porque son los que han tenido un mayor desempeño en términos de desarrollo industrial, digamos, en América Latina también, es verdad, podríamos haber tomado algunos otros, pero bueno, toda investigación implica un cierto recorte, digamos. Por otro lado, lo que veíamos en el caso de los países latinoamericanos es un esfuerzo o una inquietud por la adopción más que el desarrollo, ¿no? Es decir, no quiero decir que se haya descuidado esa cuestión, pero en general cuando uno revisa ciertos programas, incluso la literatura científica o los informes sectoriales, gubernamentales, etcétera, hay como una preocupación muy grande por cómo adoptamos esto que se desarrolla en otro lugar a nuestra realidad para no quedar rezagados, digamos, en la producción o, digamos, en el ámbito que nos compete. Entonces, eso es como una primera cuestión que me parece que es importante también considerar cuando uno piensa en esta cuarta revolución industrial, si se quiere, aunque te dije anteriormente que por ahí no era tan adepto a esa, a esa categoría. Pero de alguna manera creo que es interesante esto, ¿no? Es decir, cómo hacemos para poder también pensar en no solo adoptar determinadas tecnologías que se desarrollan por ahí en otros lugares o que no, digamos, los países latinoamericanos no son líderes en ese campo, o por lo menos tal vez hay algunas experiencias exitosas, sí, pero digo, uno no podría pensar que son los que están dominando o los que están en la vanguardia de estos procesos, y cómo empezar a pensarlo desde otro lugar, ¿no? De salir de esa lógica de la mera adopción de este tipo de tecnologías. Obviamente que en América Latina partimos de un contexto más desfavorable, si se quiere, de los países que te mencioné anteriormente para llevar a cabo estas estrategias de política pública, tal vez por la mayor fragilidad que tienen los sistemas nacionales de innovación, las dificultades para sostener inversiones a largo plazo en las instituciones de ciencia y tecnología, independientemente de los gobiernos de turno, digamos, sino poder sostenerlo como una política de Estado. O sea, es que en estos procesos es muy importante sostener, digamos, darle continuidad, porque los resultados, digamos, no siempre se consiguen en el corto plazo. Entonces, digamos, es cierto que partimos de ciertas situaciones más desfavorables, pero bueno, y además la cuestión política institucional que también juega, no en términos del diseño de la política pública, sino también de todo, no sé, cuando analizábamos algunas de estas cuestiones, bueno, después hubo todo el conflicto en Brasil respecto a la destitución de Dilma Rousseff. Digo, hay cuestiones vinculadas a la democracia, ¿no? Estos saltos que a veces se generan en la región, que claramente también conspiran cuando uno está pensando en una política que pueda llegar a ser de largo plazo, ¿no? Eso por un lado. También pensar en términos de estrategia, ¿no? Pensar en la multiescalaridad, ¿no? O sea,
Estamos hablando de fenómenos que tienen que ver con dinámicas que son globales en algún punto, pero que tienen sus expresiones territoriales y que es necesario considerar también cómo se expresa esa cuarta revolución industrial en los distintos territorios, en las distintas regiones del continente, incluso de cada uno de los países, ¿no? Cómo afectan o no, o qué potencialidades abren o no, o cuáles son los nuevos problemas que emergen o no, no sé, podemos pensar en cuestiones ambientales, nuevas brechas sociales, digamos, ¿qué sucede? Era una pregunta que vos mencionabas hoy, ¿qué sucede con el empleo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos frente a todo ese panorama, ¿no? Porque es cierto que es necesario, digamos, trabajar en el desarrollo de las capacidades tecnológicas para abordar estas cuestiones, así como también es cierto que tenemos que tener o pensar, mejor dicho, en, bueno, cuáles son los potenciales impactos, efectos adversos que todo esto genera y que es necesario también revertir. La cuestión territorial a veces cuando hablamos de estos fenómenos queda medio rezagada, a veces se mira mucho más lo que sucede a nivel internacional o qué sucede con algunas empresas que son líderes en innovación tecnológica, qué están haciendo algunos países, etcétera, etcétera, pero por ahí no miramos tanto qué sucede con los territorios particulares, las ciudades, que en última instancia ponen también sus universidades, sus infraestructuras, sus recursos, sus personas, ¿no? Sus ciudadanos. Entonces, bueno, eso también me parece que es otro elemento que es interesante no descuidar, digamos, o tener en cuenta.